decía que está cada vez más extraño el caso Wallace, porque ahora resulta que le hacen llegar una carta a Ciro Gómez Leiva y a su compañero vocero representante, el que le dice que sí a todo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, a su alma gemela, eh, le hacen llegar esta carta supuestamente de Isabel Miranda de Wallace que habría dictado antes de fallecer, bajo el panorama de que la Corte iba a liberar a una de las supuestas secuestradoras de su hijo. Pero pues ya sabemos que hay varios periodistas que han venido diciendo que todo es un invento, que nadie secuestró a Hugo Alberto Wallace, que nadie se lo llevó, que todo fue una maquinación de Isabel Miranda. Así que, bueno, pues hay que destacar que ahora, para añadirle un elemento más extraño a este asunto, sale Roberto Miranda, quien es el hermano de Isabel Miranda de Wallace, en el programa de Ciro Gómez Leiva, y da a conocer esta supuesta carta que habría escrito Isabel o que le habría dictado Isabel antes de fallecer. ¿Por qué hasta ahora la dieron a conocer? También es otra pregunta, ¿no? Pero bueno, para añadirle más elementos a este asunto, el hermano termina hasta llorando leyendo esta carta. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué, insisto, dar a conocer esto hasta ahora? ¿Por qué la estrategia en ese sentido cuando hay cada vez más elementos que ponen en duda precisamente lo que venía denunciando Isabel Miranda de Wallace? Pero vamos a escuchar parte de lo que pasó esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva. Últimos 15, después de una intervención quirúrgica, mi hermana se sintió prácticamente que iba a morir. Entonces comenzó a darme instrucciones en varios asuntos. Y en relación uno de ellos fue esta carta. Uno de ellos fue esta carta porque dijo... Una carta escrita en los primeros días de marzo, los últimos días de febrero. Así es, Ciro. Bueno, lo leemos, la escuchamos. Sí. Léala, por favor, Sí. Roberto Miranda. Querido Ciro y Manuel, como saben, estoy muy delicada de salud. Es por eso que recurro a mi hermano Roberto Miranda Torres, quien a lo largo de todo este tiempo ha sido mi abogado, en el caso que se inició con motivo del secuestro agravado perpetrado a mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Les externo mi agradecimiento con todo el corazón por su comprensión, profesionalismo y empatía que tuvieron siempre hacia mi persona y sobre todo al secuestro de mi hijo. Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción que se cometieron para liberar a los secuestradores de mi hijo, sé que tarde o temprano se liberará a los mismos, empezando por Juana Hilda González Lomelí. Todo ello se corrobora de la información que anexé a la denuncia que realicé ante la Fiscalía General de la República, y de que aún y cuando el amparo promovido por César y Jacobo y Tony y Alberto Cruz ante el 8º Tribunal Colegiado ya se tenía un proyecto para sesionarse el día 2 de diciembre del 2021, como se aprecia del portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el mismo el magistrado ponente analizó que se encontraba acreditado el delito de secuestro y asesinato de mi hijo, en virtud de que dicha resolución no les beneficiaba para alcanzar la libertad. Desde la presidencia de la Corte se hizo todo lo posible para que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia lo atrajera, situación que sucedió con los efectos muy probables de libertad para Juana Hilda González Lomelí. Una vez que el amparo de Juana Hilda González Lomelí lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante todos esos meses estuve en contacto
con personal de diversas ponencias para explicarle todo el caudal probatorio que existe en contra de la célula criminal que secuestró y asesinó a mi hijo, por lo que considero que no tienen jurídicamente medios para liberarla. Si lo hacen es por los actos de corrupción denunciados y sin apego a derecho. Yo siempre he respetado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la delincuencia organizada, ya que en determinados casos votan de esa forma por consigna. Me duele pensar que pueda ocurrir, porque los mexicanos nunca recibimos una verdadera justicia. Si yo, que durante más de 19 años he luchado de tiempo completo en el caso de mi hijo, ¿qué pueden esperar las víctimas que tienen que trabajar, que solo acuden por información de su caso? Quiero dejar bien claro que de ser estos ministros, quiero dejar bien claro que de ser así, estos ministros le fallarán a la justicia, le fallarán a México con su actuar. Su vida profesional quedará manchada para toda la vida, además de desacreditar más aún a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me despido, no sin antes agradecerte a ti en lo profesional y en lo personal todo el apoyo y cariño de tu parte y de todo tu equipo. Gracias. Pues gracias a usted, Roberto Miranda, por esta carta que además vamos a colocar de inmediato. Sofía de Yanira, vamos a poner en nuestras redes sociales. Gracias. Y por lo demás, Manuel, el contenido no es muy distinto a lo que desde el 2021 nos dijo en distintas entrevistas Isabel en este. Bueno, pues le responde Manuel Peregrino, sí, lo que tú digas, las horas que tú digas, Ciro, siempre, ¿no? Al cuadrado. Pero bueno, hay que destacar que esto es un elemento que le añade un grado más de extrañeza a ese caso, porque hasta ahora presentan esta carta de Isabel Miranda de Wallace, que además pues resulta ser muy obvia en lo que hace a su postura, que dice que supuestamente los ministros y ministras de la Corte se vendieron, se corrompieron para liberar a una presunta secuestradora. Pero hay que destacar que uno se cuestiona también qué sentido tendría esta carta, haberla dictado antes de morir para entregarla a Ciro Gómez Leiva. O sea, ¿qué revela? ¿Qué revelación hay en esta carta? Pues ninguna, es la postura. El propio Ciro lo acepta. Es la postura de Isabel Miranda de Wallace. La pregunta es, ¿sigue viva Isabel Miranda de Wallace? Y le mandó esta carta a Ciro Gómez Leiva fijando su postura. Entonces, es cierto lo que sospechan algunos, que no falleció en un hospital de la Ciudad de México y está tratando de seguir incidiendo en los medios públicos, en los medios privados, está tratando de continuar con su postura, pero bueno, así están las cosas. Ya escuchamos al hermano, hasta lloró, pero ¿qué hay de las víctimas a las que les fabricaron los delitos? Porque este caso es de una perversidad brutal. Y si no hubiera fallecido Isabel Miranda de Wallace y sigue metiéndose dentro del debate, nos seguiría hablando de una perversidad de alguien que continúa con una maquinación. Pero bueno, pues ahí la dejamos. Veremos qué sucede en ese asunto. Vamos a revisar algo más de la mañanera. Hay que destacar que estuvo la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, explicando una ley que es importante para combatir sobre todo los delitos de alto impacto, que es esta ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Ya saben que desde la oposición han dicho que supuestamente es una ley de espionaje, una ley para espiar a los políticos. Es lo que hacían, en los tiempos de Peña Nieto. Incluso llegaron a intervenir las comunicaciones de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, con el software Pegasus. Entonces, que no nos vengan
ahora decir que están bien preocupados por la privacidad. Si el régimen neoliberal, si algo hacía, era espiar. Y en su momento, desde la Secretaría de Gobernación, se llevaba a cabo todo eso, desde la Dirección Federal de Seguridad. Y bueno, pues hay que comentar que en la medida en que la tecnología siguió su paso, pues también los neoliberales compraron softwares cada vez más potentes para intervenir de forma muy intrusiva las comunicaciones, sobre todo de opositores. En este caso, nos dice la presidenta, es una ley que se está planteando ante el Congreso para, sobre todo, tener más herramientas en lo que hace al combate a los delincuentes organizados. Además, esta ley garantiza que, por ejemplo, para intervenir en comunicaciones necesitas de la orden judicial. Hay que comentar que incluso hasta gobernadores compraban el software Pegasus antes para andar escuchando, viendo lo que escribían en tiempo real sus adversarios, ¿no? Porque se podían meter hasta al WhatsApp, a todos lados. Entonces, bueno, nos garantiza la Consejería Jurídica que es una ley que no tiene ningún tinte político. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy. Este sistema otorgará al Estado, con apego a la legalidad, herramientas que le permitan anticiparse a los riesgos y actuar de manera preventiva antes de que los generadores de violencia materialicen sus actos delictivos. La relevancia de esta ley radica en que responde a una demanda social imperante de contar con una mayor eficiencia y eficacia institucional para enfrentar los delitos, sobre todo de alto impacto, mediante la generación de productos de inteligencia útiles para la toma de decisiones, para el diseño y ejecución de operativos, en su caso, la definición de estrategias de investigación que permitan la judicialización de las personas generadoras, generadores de violencia, siempre en coadyuvancia con el Ministerio Público. Se busca el aprovechamiento de tecnología de vanguardia a través de una plataforma que permita la conexión a registros y bases de datos para brindar toda la información para la investigación, la judicialización y terminar con la impunidad. Es en un marco de cooperación y colaboración entre entes públicos y privados, siempre garantizando los derechos de las personas a sus datos personales y sus derechos humanos. Para el cumplimiento de esta ley, se formará y certificará al personal que operará la plataforma basándose en una visión humanista de valores, principios, ética en el servicio público y la honestidad. En este sentido, la ley se erige como un instrumento esencial para la construcción de la paz, en el que la inteligencia trasciende su dimensión meramente operativa para consolidarse como coadyuvante del Ministerio Público que permita la judicialización y el obtener sentencias fuertes y firmes. Esta ley es un instrumento para mejorar la investigación con el fin, insisto, de aportar elementos a la autoridad ministerial para la judicialización de perpetradores de violencia. En ningún momento se invade la privacidad, en ningún momento se invaden datos personales, ni entraremos de conversaciones de particulares. Todo se hará como está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con autorización previa del juez en su caso. Cualquier intervención de este tipo siempre estará sujeta a la autorización judicial. Por lo tanto, podemos asegurar que no se le podrá dar ningún uso político por los candados con los que cuenta y las medidas de seguridad. Hay que recordar cuánto pagó Genaro García Luna por el software Pegasus. Incluso esto lo dio a conocer, recuerdo, en una mañanera Santiago Nieto Castillo, quien era entonces titular de la UIF.
en un tramo del sexenio de López Obrador. A ver si por ahí le ponemos en el buscador Santiago Nieto, WIF, García Luna, Pegasus. Debe de salir esa declaración de Santiago Nieto, quien dio a conocer que precisamente García Luna, como secretario de Seguridad, firmó unos contratos para adquirir Pegasus, software intrusivo, un programa de inteligencia artificial para ahí entrometerse en las comunicaciones privadas. Pero ¿para qué utilizaron el Pegasus? ¿Para dar con delincuentes organizados o de cuello blanco? No, para andar ahí, ahora sí que espiando a los opositores. Así que vamos a recordar esto porque, insisto, hoy la narrativa de la oposición es Morena con esta nueva ley quiere romper la privacidad. Ya nos dejaron en claro que de entrada tendría que haber elementos de prueba ante un juez para poder intervenir alguna comunicación privada. Es decir, es una herramienta de inteligencia en contra de delincuentes, no en contra de opositores. A ver, vamos a escuchar esto de Santiago Nieto y de García Luna y Pegasus, porque recordar es vivir. El grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos. Por cierto, hoy los señores Weinberg están negociando unas quitas con la autoridad, con la UIF. Le dicen, ya, quítame los delitos en Estados Unidos, te vamos a pagar los